Hoy vamos a abordar un método de resolución de las ecuaciones lineales de primer orden y que no son separables. Las ecuaciones diferenciales lineales de un orden enésimo se pueden definir de esta forma, ya lo sabemos. A de n de x, derivada de y con respecto a x, más a sub 1 de x, diferencial de y con respecto a x, más a sub 0 de x por y igual a una función en x. Estas son funciones lineales. Estas son funciones lineales en donde los coeficientes son funciones pero solamente dependen de x. Y son lineales porque aquí tenemos solamente las derivadas y la propia función. No hay ninguna derivada elevada al cuadrado, ni al cubo, ni nada. Y eso es igual a una función que solamente va a depender de x. Estas son las ecuaciones diferenciales lineales. Hay un tipo de ecuaciones diferenciales lineales que es cuando estos coeficientes no son funciones, sino que son constantes. Sería a sub n, a sub 1, a sub 0. Este tiene un tratamiento que ya lo hemos visto en vídeos anteriores, un tratamiento mucho más, un tratamiento específico y relativamente más fácil. Hoy vamos a ver las ecuaciones diferenciales de primer orden y que no son separables. Entonces, vamos a ver las ecuaciones de este tipo. Es decir, estas, ¿no? A sub 1 de x, como es de primer orden, solamente aparece la primera derivada, más a sub 0 de x por y igual a un término que depende de x. Esta sería una ecuación en general, una ecuación de primer orden, que es un caso particular para n igual a 1. Por ejemplo, esta ecuación x al cuadrado por seno de x menos coseno de x por y igual a seno de x por diferencial de y entre diferencial de x es una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque la podemos poner de esta forma. Esto lo pasamos, lo dejamos, seno de x por diferencial de y, diferencial de x, tenemos este término, este lo pasamos, esto es coseno de x por y, aquí tenemos este sería el a sub 1x, este sería el a sub 0x, y igual a x cuadrado seno de x, aquí me falta el x cuadrado por seno de x. Bien, aquí tenemos una diferencial lineal, una ecuación diferencial lineal de primer orden. Está todo está todo según la ecuación diferencial genérica. Pero, por ejemplo, esta ecuación diferencial y por diferencial de y entre diferencial de x más seno de x por y al cubo igual a e elevado a x más 1, por ejemplo, no es lineal, porque ya aparece un cubo aquí, un cubo en la función. Esta ya no sería lineal. Por tanto, de estas hoy no vamos a tratar. Vamos a tratar de las que tienen esta forma. Podrían tener coeficientes constantes. De hecho, tenemos un vídeo en el que calculamos esta ecuación diferencial, la solución de esta ecuación diferencial, pero no por este procedimiento. Esta que vimos, esta ya la tenemos en un vídeo. Bien, esta es una ecuación diferencial lineal, lo que pasa es que tiene coeficientes constantes. Y la resolvimos no mediante el procedimiento que vamos a ver hoy de factor integrante. Esta ecuación se puede poner así, y efectivamente es una ecuación lineal con coeficientes constantes. La 1x es el 1 y el a sub 0 es el menos 1. Y aquí tenemos el b de x que solamente depende de x. Muy bien, pues vamos a ver en términos generales cómo podemos resolver una ecuación diferencial de primer orden que no es separable. La estrategia que vamos a llevar a cabo es encontrar un factor integrante, que se llama un factor tal que multiplicado por la ecuación, se convierta en una ecuación diferencial separable. Esa es la estrategia. Borramos. Bien, en primer lugar, para abordar este método vamos a ponerlo en la forma estándar. Esta ecuación diferencial de primer orden, vamos a ver las de primer orden. La forma estándar consiste en dividir toda la ecuación entre el coeficiente la función que multiplica a la primera derivada. Es decir, derivada de y con respecto a x más a sub 0 dividido a sub 0 de x dividido entre a sub 1 de x por y
igual a b de x entre a de x. Hemos dividido toda la ecuación entre a sub 1 de x. Entonces, aquí lo que tenemos directamente es, lo podemos poner así, diferencial de y entre x más, esto lo podemos llamar, esto es una función a su vez, que es p de x por y, igual a este término, que lo podemos llamar q de y. Bien, es lo primero que vamos a hacer, es poner esta ecuación diferencial de esta forma, en la forma estándar o canónica. Entonces, como digo, lo que queremos encontrar es una función que la vamos a llamar mu de x, una función tal que el primer miembro, al multiplicar el primer miembro y el segundo miembro, pero el primer miembro se convierte al multiplicar por mu de x en esto. Al multiplicar el primer miembro va a quedar de esta forma, se va a quedar así. Y esto nos va a resolver el procedimiento de solución de este tipo de ecuaciones. Vamos a intentar calcular el mu de x para que el primer miembro nos quede esto. Bien, vamos a multiplicar, lo vamos a ver en general, luego vamos a ver un ejemplo. Bien, vamos a multiplicar, por tanto, mu de x a ambos miembros de la ecuación. Entonces, ponemos la ecuación p de x por y igual a q de x. Entonces, ahora lo multiplicamos por mu de x. Mu de x, mu de x y mu de x. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a tener? Y bueno, y esto evidentemente es igual a mu de x por q de x, el segundo miembro. Bien, nos vamos a fijar solamente en el primer miembro. Entonces, lo que queremos es que lo que queremos es que el primer miembro quede de esta forma, quede de x, mu de x por y. Claro, y esto es igual a, si derivamos aquí, sería mu de x por diferencial de x, es decir, la derivada de y multiplicada por esta sin derivar, más esta derivada, la primera derivada, por la segunda sin derivar. Entonces, este primer miembro queremos que sea igual a esta expresión, pero esta expresión es esto. Entonces, aquí lo que tenemos es que mu de x por diferencial de x es exactamente igual a esto. Luego, lo que nos queda es que para que este primer miembro sea igual a esta expresión, lo que nos queda es que mu de x, esta de aquí, por p de x por y, sea igual a esto que tenemos aquí, mu' de x por y. Entonces ya lo tenemos. Si esto es así, lo que tenemos es que, si esto sí, lo que tenemos es que mu de x, bueno, vamos a ponerlo sin la x para no escribir tanto, mu de x, tiene que ser, este mu' tiene que ser igual a mu por p. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que mu' es diferencial de mu con respecto a x, igual a mu por p. Bien, pues si integramos aquí, esto ya es en variables separables. Esto, p de x depende de x. Entonces, lo que tenemos es, separamos variables, entonces lo que tenemos es diferencial de mu dividido entre mu, pasando a este miembro, y aquí tenemos p de x por diferencial de x. Esto lo que tenemos aquí es integrando tenemos que el logaritmo neperiano de mu en valor absoluto es igual a esta integral, p de x diferencial de x. Tomando exponenciales, lo que tenemos, el logaritmo y la exponencial se cancelan, y lo que tenemos es que esto es igual, mu es igual a la exponencial de p de x diferencial de x. Luego ya tenemos nuestro factor integrante. Así es como se calcula nuestro factor integrante. Entonces, una vez calculado el factor integrante, con esta mu calculada, lo que hacemos es vamos a la ecuación y
ya sabemos que esto, el primer miembro, es diferencial, es esto. Entonces, lo que tenemos es, lo vamos a poner aquí en un recuadro, la derivada con respecto a x de mu de x por y. Y el segundo miembro es mu de x por q de x. Bien, entonces ahora integrando en ambos miembros otra vez, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos mu de x por y. Y aquí tenemos nuestra integral, mu de x por q de x. Bien, pues ahora ya despejamos. Y nuestra y de x va a ser igual a 1 partido mu de x por la integral de mu de x por q de x diferencial de x. Esto es lo que nos queda. Aquí queda diferencial de x. Esto es lo que nos queda. Y así resolveríamos nuestra ecuación. En resumen, lo que hacemos es, primero, a de nuestra ecuación, ponemos nuestra ecuación en forma estándar. Más p de x por y igual a q de y. 2. Calculamos el factor integrante. El factor integrante es mu de x. Mu de x, que es igual a la exponencial de p de x, de la integral de p de x diferencial de x. C. El primer miembro, al multiplicar por este factor integrante, el primer miembro, si multiplicamos el primer miembro, que es mu de x por diferencial de y entre diferencial de x más p de x por mu de x por y, igual a mu de x por q de y, por q de x, esto es q de x, lo que tenemos es que esto ya es, como hemos visto, esto es la derivada con respecto a x de mu de x por y. Bien, igualado a mu de x por q de x. Bien, pues entonces ahora integrando en ambos miembros, integrando, en la integral con la derivada se cancelan y nos queda mu de x por y igual a esta integral, mu de x por q de x diferencial de x. Y de aquí despejamos ya y limpiamente, que nos queda 1 partido por mu de x por la integral de mu de x, q de x, diferencial de x. Esta sería nuestra solución. O sea que estos son los pasos que vamos a tener que recorrer. Bien, vamos a ver un ejemplo. 1 partido por x, diferencial de y entre diferencial de x, menos 2y entre x al cuadrado, igual a x por coseno de x. Esto es una ecuación diferencial lineal. ¿Por qué? Porque esto es a sub 1 de x, que multiplica la primera derivada, y esto es sub 2 de x, que multiplica la segunda derivada, a la función, perdón, y esto es el término b de x. Luego esto es una ecuación diferencial lineal. Bien, lo que hay que hacer ahora es ponerlo en forma estándar. Bien, lo ponemos en forma estándar, y en forma estándar lo único que hay que hacer es multiplicar por x, o dividir entre 1 dividido entre x. Y lo que nos queda es lo siguiente. Sería derivada de y con respecto a x. Bueno, lo ponemos así, dividido entre x, menos 2 por x, estamos multiplicando todo por x, dividido entre x al cuadrado, y esto queda x al cuadrado multiplicado por el coseno de x. Esto queda 1, diferencial de y entre diferencial de x, y esto queda, esta x y este cuadrado se cancelan, y queda 2 dividido entre x igual a x cuadrado coseno de x. Bien, ahora hay que calcular el factor integrante. El factor integrante es el siguiente. El factor integrante es mu de x es igual a e elevado a p de x diferencial de x. P de x, aquí me falta la y. P de x, de aquí P de x es esta.
esta función. Entonces el factor integrante es, como hemos visto, e elevado a p de x diferencial de x. Y esto es igual a e elevado a menos 2 entre x diferencial de x. Esto es igual a e elevado a menos, sacando el 2 fuera, menos 2 por la integral de 1 partido por x, que es inmediata, que es el logaritmo neperiano de x. Pero esto lo podemos poner como logaritmo neperiano de x elevado a menos 2. Entonces esto ya queda sin el valor absoluto. X al cuadrado, x a la menos 2. Y tenemos que el logaritmo y la exponencial, como son funciones inversas, nos queda que esto es igual a x elevado a menos 2. Algunos os podéis preguntar que aquí tendríamos una constante de integración, pero cualquier constante nos sirve para este procedimiento. O sea que, en particular, ponemos 0. Bien, pues este sería nuestro factor integrante. Mu de x es igual a x a la menos 2. X a la menos 2. Bien, ahora multiplicamos nuestra ecuación, que es esta, por x a la menos 2. X a la menos 2, vamos a escribirla primero y luego multiplicamos. Esta ecuación la multiplicamos igual a x cuadrado por coseno de x. Bien, ahora la multiplicamos por x a la menos 2, x a la menos 2 y x a la menos 2. De tal forma que lo que nos queda es que esto es la derivada con respecto a x de x a la menos 2 por y, es decir, el primer miembro nos quedaba como la derivada con respecto a y del factor integrante multiplicado por y, igual a las x cuadrados se cancelan y queda coseno de x. Bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es integrar, el paso último, integrar en ambos miembros y despejar y. Bien, si integramos en ambos miembros, lo que tenemos es que la integral con la derivada se cancelan y nos queda x a la menos 2 por y, igual a la integral del coseno de x. La integral del coseno de x es el seno de x. Entonces es el seno de x más, ahora sí, una constante de integración. Entonces, ya lo tenemos. Y despejando de aquí, que ya será y de x es igual a seno de x. El x a la menos 2 multiplica todo el segundo miembro. X a la menos 2 pasa por como x al cuadrado por seno de x más x al cuadrado por la constante de integración. Bien, esto lo podemos poner así, si queréis, es lo mismo. C por x al cuadrado. Esta sería la solución de nuestra ecuación diferencial. Lo podemos ver en Wolfram Alpha. En Wolfram Alpha introducimos nuestra ecuación diferencial. Esta es la entrada que entiende la máquina, que es nuestra ecuación diferencial, obviamente. Y la solución es y de x es igual a una constante por x al cuadrado más x al cuadrado por seno de x, que es lo que hemos obtenido en pizarra. Muy bien, pues doy por terminado el vídeo. Si tenéis alguna duda, no vaciléis en hacérmela llegar a través del canal, a través de los comentarios. Y muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Saludos, chao.